Yo tengo un caso de casi un 70% de todo mi cuerpo de quemaduras de segundo y tercer grado. Me diagnosticaron los galenos allá, que debían amputarme mis manos. Tengo quemaduras en mis brazos, mi abdomen, las piernas, mi espalda, la cara, mi oreja y así. Entonces, visto eso, regresé a mi tierra a buscar ayuda. Y como nuevamente repito, Dios, ¿no? Dios está sobre todo. Él me guió. Y llegué para mí, donde un ángel, que es la doctora Linda Guerrero. En primer lugar, perdón, no me vio mi condición económica, mi condición religiosa, no me preguntó mis recursos, mis situaciones. Realmente hizo una labor, primero profesional y de ahí muy humana. Desde que yo inicié la especialidad en cirugía plástica, la primera rotación que nosotros hacemos es la rotación por quemados, y fueron tantos los retos que yo encontré en ese momento de mi formación que pedí repetir la rotación de quemados. Creo que he sido la única. Normalmente cuando pasamos un proceso tan difícil, pasamos un accidente tan grave que todo se nos derrumba. Inclusive nos renegamos de Dios. Pensamos que Dios es malo, pero es mentira. Y ahí es cuando coges una adicción. ¿A qué? A mejorarte. Y comienzas a orar y agradecer a Dios las oportunidades. Lamentablemente, como siempre, ¿no? Cuando estamos enfermos, cuando estamos mal, nos acordamos de Dios. Y no nos acordamos cuando estamos bien. A veces esperamos topar fondo para decir, Dios, ¿por qué no te adoro, no te valoro como realmente eres? Aprendamos a amar, miremos a los demás como iguales y podamos seguir ayudándolos. Cada uno, desde lo que es, desde su profesión, desde todas sus posibilidades, es capaz de amar y de entregar a los demás para que Colombia pueda encontrar un camino de amor y de paz. Muchas veces me limito y veo los esfuerzos de las doctoras por hacerme más, pero hay mucha gente que también necesita. Sería un egoísta yo decir solo yo. Mejor pediría a la gente que se solidarice, que abra ese corazón, que vean los resultados. De pronto soy yo, pero hay mucha gente que necesita también. De pronto no tienen ni para un bus venir acá. Entonces, no pierdan la fe, que aquí en la tierra, después de Dios, hay mucha gente de gran corazón. Recuerdo el momento en que tomé esa decisión, iba hacia la especialidad y reflexioné cuántos privilegios en la vida había tenido: el contar con un hogar, el haber podido estudiar, el hacer medicina y finalmente hacer cirugía plástica. Y dije, de alguna manera yo tengo que devolver eso que la sociedad me ha entregado y entregar una parte de mi vida para que otros tengan otras oportunidades. Pues el mejor mensaje que yo podría dar es: no perdamos la fe en Dios. Dios es poderoso, Dios es omnipotente. Él tiene un mensaje, una vida, un camino hecho a nosotros. Él nunca nos desampara. Él siempre está con nosotros. Yo le quisiera decir que la quiero mucho, que siga siendo feliz a la demás gente y a la familia, y que ya. Por grande que sea una herida, si nosotros nos proponemos, aún así nos cueste trabajo, somos capaces de salir adelante. Entonces, que debemos luchar, fortalecernos de esas crisis que presentamos, porque sabemos que podemos seguir adelante si así lo deseamos. Es desear, es pensar y luchar por lograrlo.